Resulta que Cuba acaba de crear una Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario con la inestimable presencia de Miguel Díaz-Canel, el de la Orden de Combate de 2021, y el embajador suizo en Cuba, Stefano Vescovi, quien según el Granma subrayó la larga trayectoria de solidaridad de Cuba. Todo esto ocurre en Cuba, sí, el país que criminaliza y reprime la oposición política, el activismo por los derechos humanos, el periodismo y el arte independiente, y que explota a médicos en otros países, robándoles sus salarios hasta el 90% en algunos casos. Para posicionar su narrativa a nivel internacional, el régimen cubano le son muy útiles las redes de entidades paraestatales que se presentan como parte de la sociedad civil independiente, pero que en realidad operan bajo estricta supervisión oficial. Los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, etc. Por otro lado, disímiles entidades internacionales y embajadas, al instalarse en Cuba, se alinean voluntariamente o no con las políticas gubernamentales, ayudando a legitimar al sistema. En el caso de las organizaciones extranjeras, muchas veces están integradas por funcionarios cubanos que tienen el visto bueno de la seguridad del Estado. Varias de las organizaciones internacionales que tienen presencia en la isla y funcionan estrechamente vinculadas al Estado cubano, como las que pertenecen a Naciones Unidas, canalizan fondos e iniciativas por las vías estatales e incluso facilitan y financian la participación de representantes gubernamentales de Cuba en foros internacionales. Mientras tanto, no se pronuncian sobre la profunda crisis en el país, la represión, la censura, la violencia estatal y además usan los datos oficiales para validar los supuestos logros del régimen en áreas como la salud y la educación, basándose en datos que, por su naturaleza centralizada y no verificable, carecen de credibilidad independiente. Basta revisar algunos de los informes de las oficinas en Cuba de la UNICEF, UNESCO, Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, algunos reportes de observadores de Naciones Unidas o la gestión del British Council en la isla para preguntarnos si realmente se está evaluando de manera objetiva la situación del país. El uso de sanciones económicas contra un país golpea los derechos humanos de sus habitantes. Una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana exploró el impacto de esas políticas, con una ponencia de Alena Douhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales. A pesar de la crisis económica, las carencias extremas en servicios básicos y la creciente desigualdad social, el régimen sigue utilizando estos informes para posicionar la idea de un país avanzado en ciertos aspectos, mientras oculta el sufrimiento de su gente, niega la existencia de presos políticos y el control militar en los sectores más lucrativos del país. La ausencia de avances no debe atribuirse a la ausencia de soluciones. Ahí están las acciones. Lo que se necesita de manera imperiosa es la voluntad política para que realmente nadie quede atrás y vencer una de las crisis más complejas que haya experimentado la humanidad en la historia moderna. Y es que durante décadas el régimen cubano ha sido muy astuto al establecer relaciones con organizaciones globales que, aunque operan bajo principios de asistencia y cooperación, se ven obligadas a adaptarse a la rígida agenda del gobierno cubano y apelan a una supuesta neutralidad. Esto no es exclusivo de grandes organizaciones como Naciones Unidas, sino que se extiende a entidades más pequeñas como ONG o instituciones educativas que terminan validando la imagen oficial. El acceso restringido a la información y la vigilancia constante de las actividades de estas organizaciones en la isla limita su capacidad para realizar evaluaciones independientes. ¿Cómo se puede justificar el hecho de que, a pesar de las evidentes carencias en áreas críticas como la alimentación, la salud, la vivienda, por mencionar algunos, se continúen promoviendo informes que resaltan supuestos logros en estos sectores sin un análisis realista sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los ciudadanos cubanos? ¿Hasta qué punto estas organizaciones internacionales están cediendo ante la presión del régimen cubano para validar su narrativa o se están realmente comprometiendo con un análisis honesto de la situación? Estamos discutiendo sobre la resolución de Puerto Rico en el Comité de Descolonización. No estamos refiriéndonos a ningún modelo político ni modelo ideológico en este tipo de discusiones. Entonces, le pido que lo llame al orden y en el caso de que no se ajuste, que usted le retire la palabra. ¿Quién eres tú para hablarme a mí?
Yo puedo hablar. Estamos en Estados Unidos. Yo le quiero decir al gobierno de Cuba, ya que él me habló a mí, usted me está hablando, yo le voy a contestar. ¿Por qué no puedo contestarle? El país me va a decir a mí lo que yo puedo decir a favor de Puerto Rico. A favor de Puerto Rico yo puedo decir lo que yo quiera, porque yo estoy en una nación donde el speech es completamente libre. Allá en esos otros países que no dejan hablar a su gente y lo reprimen, pues aquí no se puede hacer eso. ¿Qué tan transparente es la financiación de las organizaciones internacionales en Cuba? ¿En qué medida estas entidades están contribuyendo, quizás sin pretenderlo o en tácita complicidad, al mantenimiento de una estructura autoritaria, canalizando recursos a través de vías controladas por el gobierno? ¿Cómo pueden los ciudadanos y los sectores internacionales garantizar que los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos no sean desviados para reforzar el aparato represivo del Estado? El esfuerzo que reclama de nuestras autoridades para garantizar, bajo una presión tan agresiva, la vitalidad del país, para implementar las necesarias transformaciones económicas, asegurar la justicia social y atender a los más necesitados y no abandonar los planes de desarrollo. El régimen cubano, bajo la apariencia de estabilidad y logros sociales, está utilizando su influencia en organismos internacionales para ocultar una realidad mucho más cruda y desoladora para la mayoría de los cubanos. Ante esto, ¿qué medidas deben tomar los gobiernos y organizaciones internacionales para asegurar que sus relaciones con Cuba no se conviertan en una herramienta más de legitimación de un régimen que violenta sistemáticamente los derechos de su pueblo? Hemos estado durante estos días aquí, en las instituciones europeas. En este momento estamos frente al Parlamento, que es expresión de la democracia de esta unión de países. Y queremos decir dos cosas. En primer lugar, hemos dicho que la política de la Unión Europea hacia Cuba tiene que dar un giro, tiene que ser comprometida con la defensa de los derechos humanos, con la denuncia de los crímenes que están sucediendo en la isla. Y en segundo lugar, y esta es la cuestión positiva, el anuncio positivo, es que hemos encontrado mucha solidaridad. Contrario a lo que el régimen quiere que pensemos, que los cubanos demócratas estamos solos, hemos tenido mucho apoyo de diferentes grupos políticos que se han interesado por José Daniel Ferrer, por Félix Navarro, por los demás presos políticos y que se han comprometido en seguir trabajando y exigiendo su inmediata liberación. En este contexto, no es raro entonces ver la respuesta oficial que se desató recientemente sobre las actividades en la isla del jefe de misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer, quien llegó a la isla en noviembre de 2024. El diplomático ha visitado opositores, se ha mostrado accesible a la población y ha sido muy activo en las redes sociales. De una forma articulada, comenzaron los medios estatales cubanos, funcionarios, voceros, a acusar al encargado de negocios estadounidense de injerencia y hasta advirtieron que la paciencia tiene un límite. Pese a esto, Hammer ha seguido con sus recorridos y no ha dejado de instar a los cubanos a que se comuniquen con él. Ya estuvo en Santiago de Cuba, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Artemisa, Mayabeque y planea seguir conociendo el país. ¿Usted es el embajador? Sí, el encargado de negocios aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Oye, tengo entendido que cambió sus planes y todo para que nos pudiéramos reunir. No, tremendo, no hacía falta, pero qué gusto poder conocerlo. Sí. Fueron encuentros simpáticos y valiosos que reafirman la importancia que le doy a escuchar y conectar directamente con la gente. Durante la visita, sostuve un intercambio muy bueno con jóvenes llenos de energía y compromiso, quienes sin duda representan el futuro de Cuba. Sí, es muy bonito el país, pero a mí lo que me gusta es eso, compartir, y quisiera oír de ustedes cualquier cosa que si quieran compartir, y también pueden ser críticas, por favor. Aquí yo vengo de una democracia, no es perfecta, tenemos nuestros problemas, pero sí se respeta la diferencia de opinión y de pensamiento.
esto ha puesto en jaque a la policía política y a todas las instancias del poder político, que sabe que cualquier expulsión por parte de La Habana podría derivar en otras expulsiones recíprocas de diplomáticos cubanos destinados en Washington y Nueva York. Hoy estamos dando la bienvenida a los cubanos que residen en Estados Unidos a esta su casa, el Consulado General de Cuba en Estados Unidos. Estuvimos cerrados cerca de 4 años durante el periodo de la pandemia, periodo que se extendió un poquito más por razones ajenas a nuestra voluntad. Pero nos complace muchísimo decirles que hoy se está abriendo la posibilidad de atender personalmente a todo el que necesite de nuestros servicios. A apoyar al pueblo cubano y también solidarizarnos con los cubanos dentro de la isla que ahora mismo están sufriendo un cruel apagón. Casi 24 horas de apagón, solamente 4 horas de electricidad. En muchos de los casos, el régimen de Cuba ha querido decir que es una oportunidad lo que ellos están dando de 4 horas solamente de electricidad y 20 de apagón. Aquí, Cubanos Libres, hemos decidido venir con los carteles de los prisioneros políticos, de muchos de los prisioneros políticos, de Sadiel, de José Daniel. En Cuba, a pesar de las penurias que pasan la mayoría de las familias, para lo que sí hay recursos es para la represión de las voces disidentes y mantener una estrecha vigilancia sobre periodistas, diplomáticos y extranjeros en la isla. En el caso de los diplomáticos estadounidenses, la vigilancia es aún más rigurosa, las 24 horas del día. Pero ojo, los diplomáticos tienen impunidad y esto les otorga una cierta capacidad para actuar de manera más libre. La reacción del gobierno cubano no solo busca proteger su narrativa, sino también disuadir a otros actores internacionales de seguir el ejemplo de este diplomático. Y aunque la respuesta agresiva y retórica utilizada contra Mike Hammer demuestra el nerviosismo del régimen, las autoridades que siguen al Partido Comunista saben que todavía cuentan con entidades paraestatales que operan como un sistema de contrapoder artificial, manteniendo la apariencia de una sociedad civil activa y participativa, mientras en la práctica son extensiones del control gubernamental. Y además cuentan con un grupo de entidades internacionales que contribuyen a la perpetuación de una narrativa internacional que, aunque desmentida por las realidades internas de la isla, sigue siendo efectiva en foros mundiales. En el sexenio de AMLO, México desvió más de 700 millones de pesos a Cuba a través de becas de manera académicamente injustificada. Verán, en México existen becas públicas para estudiar en el extranjero y como buen programa público los datos son abiertos por ahora. Hace un par de años estaba buscando datos sobre becas de CONACYT para posgrados en el extranjero porque algunos beneficiarios estaban quejando de que no les estaban pagando y demás. Y me topé con una tendencia extraña. Dejamos de mandar gente a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania para mandarlas a Cuba, al grado que casi una tercera parte de nuestros estudiantes en el extranjero fueron para allá en 2024. Y bueno, quizás es porque no hay mucho dinero y Cuba es una opción más barata para seguir formando a nuestros ciudadanos, porque sí es más barato, ¿verdad? Pero no, Cuba no es más barata, ahí también se puso raro. Sin embargo, a partir de 2022, cuando se dispara el envío de gente a Cuba, el costo se elevó a un promedio de 354,000. Resulta que durante el sexenio de López Obrador pagamos nada más y nada menos que 710,170,255 pesos a Cuba. Entonces, me parece un poco irrelevante hablar de convenios con el partido cuando llevamos años dándole dinero al gobierno cubano de diferentes formas. Algunas, como esta, increíblemente descaradas. La colaboración con estas organizaciones le permite a Cuba proyectar una imagen de normalidad en medio de una crisis profunda, lo que sirve para suavizar las críticas a nivel global y al mismo tiempo dificultar que la comunidad internacional se haga una idea precisa de lo que acontece en la isla. Y Cuba vuelve a estar a oscuras. La salida imprevista de la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos debido a una falla automática generó un nuevo apagón en varios sectores de la isla. Las provincias de Cienfuegos, Guantánamo, La Habana son las más afectadas. La Unión Eléctrica confirmó durante el miércoles 28 de mayo el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada del jueves. Los responsables esperan que la unidad de Cienfuegos se reincorpore al sistema antes del mediodía de este jueves. Tras el apagón, decenas de ciudadanos se manifestaron contra el régimen castrista y la precariedad en el sistema eléctrico.
Y volvemos al punto en que el régimen cubano no tiene recursos para resolver la crisis energética y los apagones de más de 20 horas en varias regiones del país. No hay recursos para salud, asistencia social y las personas más vulnerables, pero sí hay para viajes durante todo el año de delegaciones cubanas a cualquier foro, congreso, evento, ferias, conferencias, cualquier espacio donde puedan replicar la propaganda estatal. Estas comitivas intentan además no solo ceder espacio a los representantes de la sociedad civil que no responden al Partido Comunista, principalmente activistas exiliados que han empezado a participar en estos escenarios y hacen caer las cortinas de humo que el régimen cubano ha creado durante más de 70 años. El hecho de que Cuba siga apelando a esa división, yo creo que demuestra que para una gran cantidad de sectores políticos y de organizaciones políticas, incluso de organismos regionales, sigue siendo una distinción que es operativa, o sea, y más allá de que el régimen cubano lo utilice, ¿no? O sea, si el gobierno cubano está utilizando eso, es porque de alguna manera sigue funcionando, ¿no? Aunque corresponde efectivamente con una mentalidad que reconocemos más en el campo de la Guerra Fría, por la polarización extrema, ¿no? Como eso que estabas explicando, ¿no? Cómo los derechos políticos casi que se asocian directamente al liberalismo y los derechos sociales se asocian al socialismo, ¿no? De manera que lo puedes usar incluso, en Cuba se usa de manera contraria, ¿no? Es como si tú estás hablando de derechos políticos, es porque eres un liberal y detestas, por ejemplo, la salud pública, ¿no? Y lo contrario. Entonces yo creo que sigue siendo operativo. Creo que si Cuba lo usa es porque eso de alguna manera resuena todavía. Incluso en estos espacios de diálogo y discusión hemos visto la intolerancia y la violencia de los funcionarios cubanos bajo la excusa de defender su verdad, sin reconocer que lo que realmente ocurre en Cuba se ha ocultado durante décadas de control, represión y desinformación. El pasado mayo, el ministro de Salud cubano José Ángel Portal intercambió con la directora del Programa Mundial de Tuberculosis y Salud Pulmonar, mientras en las prisiones cubanas los brotes de esta enfermedad son cada vez más frecuentes y han muerto al menos 3 reclusos, según los subregistros del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Cubalex. Recientemente, el Observatorio de Libertad Académica, OLA, también se pronunció sobre la participación de una delegación de Cuba en el Foro Mundial de Educación celebrado en el Reino Unido. OLA denunció que este fue otro escenario internacional donde los funcionarios cubanos reiteraron el discurso oficial que presume de una resiliencia del sistema educativo en la isla, así como su enfoque inclusivo que prioriza a los sectores vulnerables, falseando la realidad sobre el acceso a la educación y otros problemas urgentes del sector que afectan sobre todo a esos grupos más sensibles. Durante el foro, la delegación cubana también asistió a un encuentro convocado por el diputado laborista Graham Morris, presidente del grupo parlamentario multipartidista, según reportó la prensa estatal. Acorde a la nota publicada, la reunión formó parte de una visita más amplia de la delegación cubana a Londres, apoyada por el British Council. OLA denunció en un comunicado sobre la reedición del eventismo internacional fatuo que da espaldas a las sociedades civiles de los países falsamente representados por comisarios políticos comprometidos con el poder y en discrepancia manifiesta con las evidencias de su gestión fallida. Consideramos que el Foro Mundial de Educación ha demostrado falta de responsabilidad ante la comunidad internacional,
al no contemplar de manera honesta los desafíos educativos de Cuba y reincidir en la validación de un discurso propagandístico y desinformador. También hace poco la ministra de Trabajo y Seguridad Social habló de un supuesto trabajo digno en Cuba en la Organización Internacional del Trabajo. Estos son solo ejemplos recientes de cómo en espacios internacionales gigantes, representantes de organismos globales, se ignora la realidad y el sufrimiento del pueblo cubano, se legitima el poder político en Cuba y se obstaculiza un cambio para el país. Desde la canalización de fondos internacionales por organizaciones y embajadas extranjeras hasta la comparecencia impune de funcionarios estatales y paraestatales en foros mundiales, la dictadura cubana dedica cuantiosos presupuestos y personal para difundir realidades alternativas del país que le garanticen respaldos globales con los que sostenerse en el poder, victimizándose frente a las sanciones norteamericanas y ensalzándose con supuestas políticas sociales avanzadas. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjanos tu criterio en los comentarios, danos me gusta, comparte y si puedes apóyanos con un super gracias en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook o mediante nuestro PayPal que te dejo aquí. Hasta luego.